Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Gracias, Camilo, dice que me manda a saludar Licha y Claudia. Gracias, Camilo, salúdamelas por favor. A Licho y a Claudia las extrañamos y las queremos mucho. Y bueno, ya las estamos viendo allá los domingos presencialmente y nos da un gusto poderlas ver. Y gracias a Dios que están conectadas. Bienvenidas. Sonia Margarita, saludos. Hola, un abrazo regio. Gracias, bien fuertote. Así son los... Miren, en Chihuahua están los abrazos gordos. Parece que en Monterrey están los abrazos regios que son fuertotes. Y parece que aquí en Iztapalapa están los abrazos azules. Linet Arcos, ¿cómo estás, mi Linet? Un abrazo. Tenía años que no veía a mi Linet y ya la vi. Y me dio un chorro de gusto y así que le mando un abrazo azul a Linet. Un abrazo, Linet. Noemí, bienvenida. Mi buen Aarón Baruch. Eres un vencedor, Aarón. Eres más que vencedor. Aarón, eres de Cristo y estás fortalecido en Él y estamos orando, dando gracias a Dios por la salud perfecta que el Padre te ha dado y por cómo el Señor guarda tu vida y guarda tus pensamientos y guarda tu alma y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Gracias a Dios por tu vida. Perfecto, familia hermosa. Bueno, pues entonces empezamos. Puse ahí en la transmisión: corramos con paciencia, corramos con paciencia. Y cuando estábamos ahorita orando, dijimos que la iglesia se edifica, lo dijo el Señor, en la roca. Sobre esta roca edificarán mi iglesia. O sea, esta es la roca donde se va a poner el cimiento, donde se va a sostener todo lo que construyamos en adelante. Y la roca es Cristo. La roca, escribe, es la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Es la revelación de Él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, todo lo que hablemos, escribe, todo lo que hablemos, sea que salga a través de nosotros, todo lo que digamos que nosotros aparentemente producimos, realmente quien lo produce dentro de nosotros es la poderosa vida de Cristo. Eso es bien importante porque la línea es bien delgada. Como tú lo sabes y lo hemos repetido, no estamos hablando aquí ni de superación personal, ni estamos hablando de esfuerzo humano, ni estamos hablando de disciplina humana, no estamos hablando tampoco de autolimitación para tratar de no hacer lo incorrecto y esfuerzo para tratar de hacer lo correcto. No, ojo familia, estamos hablando de tomar de esa misma vida de Cristo que tenemos en nosotros, esas virtudes del mismo Cristo que nos habita y esas virtudes dejarlas salir a través de nuestra vida. Amén. ¿Estamos bien allí? Siempre, y como decían los apóstoles, no me cansaré de decirles las mismas cosas, porque para nosotros no es gravoso y para ti es seguro. Es importante porque esto es evangelio. Esa es la gran diferencia de ir a un curso de superación personal en donde eres tú el centro de lo que sucede y de la transformación en tu vida. En donde eres tú el centro de lo que va a cambiar y eres tú el que lo va a cambiar. La gran diferencia de eso y del evangelio es que el evangelio te da la buena noticia. No eres tú el que va a cambiar, ni eres tú el centro de la transformación, sino es el Cristo que te habita, la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida eterna, Él es la fuente de la transformación. ¿Por qué? Porque el propósito eterno del Padre es que Él se quiere dar a conocer. Voy a darles otra noticia. El propósito del Padre no es hacer buenas personas. Ponlo allí. El propósito del Padre no es hacer buenas personas. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que las personas
es que cada uno de sus hijos manifieste a Cristo. El propósito es que cada uno manifieste la vida de Cristo. Por supuesto que manifestar la vida de Cristo es transformación. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué fuiste transformado? Oye, ¿cómo cambiaste? Tú eres una persona irritable y ahora te entrenaron muy bien, domaron al león, ahora estás muy sedita. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde te metiste? ¿Cómo te entrenaron? ¿Cómo fue la manera? ¿Cómo te controlas ahora? No, es que lo que está sucediendo es que tú estás descubriendo lo que hay dentro de ti por Cristo, que es la misma vida de Cristo, y lo que iglesia correcta debe de hacer, fíjense, lo que la iglesia correcta debe de hacer es darte luz de esa realidad para que esa realidad salga y se manifieste. Por supuesto, va a salir como una persona extraordinaria porque Cristo es extraordinario. Por supuesto que va a salir como una persona honesta porque Cristo es así. Por supuesto que va a salir como una persona verdadera porque Cristo es verdadero. Va a salir como una persona buena porque Él es bueno. Va a salir como una persona llena de amor, amorosa, porque Dios es amor. Por supuesto, la gente verá y dirá, wow, qué disciplina, cómo lograste ese tipo de vida. Y tú les dirás, no soy yo. ¿Qué crees? No soy yo. Ese Cristo que está en mí es Él que está en mí, que está manifestándose y sacando su vida a través de mí cada vez de una manera mayor. Y si te vuelven a preguntar, ¿pero cómo le hiciste? ¿Sabes cómo le hice? Conocí mejor a ese Cristo que tengo. Me di cuenta de todo lo que es ese Cristo que yo tengo dentro. Se me reveló Cristo. Pude ver a Cristo mejor dentro de mí y pude darme cuenta que Él quería siempre, desde que llegó a mi vida, me insistió y me insistió y me insistió y me insistió. Me empezó a dar sus impresiones, me empezó a dar sus sentimientos, me empezó a impregnar de sus decisiones y de su voluntad, que dentro de mí brotaba y empezó a abrumar mi alma. Y empecé yo a escuchar verdaderamente lo que Él dentro de mí quería y empecé a dejar que Él gobernara mi vida. ¿Qué fue lo que hiciste? Alguien te preguntará, y yo creo que una buena respuesta sería, me rendí a Él. Wow, saludos Irene Montellano, bienvenida Ana Luisa Avilés Espinosa, un abrazo hasta el Istmo allá en el Istmo de Tehuantepec, un abrazo cariñoso. Si te preguntan por ahí, no, esa es una canción, ¿verdad? Pero si te preguntan, ¿cómo le hiciste? ¿Sabes qué? Me hice a un lado, me rendí, me humillé, me rendí, me sujeté, me dejé que Dios gobernara mi vida. Y entonces empezó a suceder todo esto extraordinario que es Cristo manifestándose. Bueno, ¿por qué? Escribe allí, porque la vida de Cristo, escribe, la vida de Cristo es la manera de operar en el reino. Repito, la vida de Cristo es la manera de operar en el reino. Me impactó cuando estaba nutriendo esta clase, me impactó encontrarme un pasaje que habla de reino, fíjense, del reino. Por eso a mí me gusta conectar. Voy a decirlo así, fíjense, me gusta conectar lo que sucede dentro de nosotros con el reino, porque de hecho el reino está dentro de nosotros. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando, a veces, ¿no? No en todos lados tampoco, pero de repente hemos cometido un error cuando hablamos de reino, porque hablamos de reino y como que parece que es algo que tiene que suceder afuera. Y yo siempre he creído que el reino empieza a crecer en cuanto algo de tu interior empieza a ser transformado. En otras palabras, el primer avance del reino, repito, fíjense, el primer avance del reino de los cielos, y que después lo veremos en lo externo y lo veremos en nuestras ciudades, en nuestras colonias, lo veremos en nuestras familias. Ahí vemos la manifestación de ese reino, pero el crecimiento del reino empieza dentro de nosotros, empieza allí.
Y en Marcos 4, versículo 26 y 29, 26 al 29, vamos a empezar. Voy a leer dos pasajes. Escribe allí Marcos 4, 26 al 29 y Filipenses 4, del 11 al 13. Vamos a leer dos pasajes como introducción todavía, para que nos demos cuenta cómo esta vida en la que estamos, a la que hemos sido llamados, esta vida que portamos, le han dicho vida cristiana, pero esto no es una vida cristiana, esta es la vida de Cristo dentro de nosotros. Y esa vida se corre con paciencia, como dice el libro de Hebreos, corramos con paciencia. Y esa palabra paciencia es interesantísima. Hoy la veremos un poquito, hasta donde el Señor nos permite con el tiempo que tenemos, pero vamos a disfrutar porque esta paciencia es, oigan, indispensable para operar en el reino de Dios de una manera efectiva. Miren, vamos a ver Marcos 4, 26 al 29. Saludos Marilu Castillo, qué bueno que estás conectada, bienvenida, y les invitamos, si tú crees que es de bendición, te invitamos a que compartas, y a nuestros amigos de YouTube, que después van a ver estos videos, y agradecemos a todos aquellos que se siguen inscribiendo y que están allá y están siendo edificados. También les invitamos que nos regales un like y que compartas. Seguramente a alguien le va a fortalecer, le va a edificar. Y siempre lo digo, esto no es religión, esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso, esto no es religión. En ninguna religión Dios se te mete adentro, en ninguna religión Dios te habita. Para que tú vayas con Dios en una religión tienes que ir a un lado. En esto, en la verdad de Cristo, en esta realidad, el Dios Todopoderoso vino y se metió a nosotros, y ahora nosotros lo estamos descubriendo, estamos poquito a poquito profundizando un poco más en Él para poderlo disfrutar. Así que bienvenido. Si tú hoy es la primera vez que escuchas un mensaje así, espera, detente allí y vas a poder darte cuenta que esto que estamos hablando no tiene que ver con ninguna religión, sino tiene que ver con la vida de Dios que se nos metió hasta lo más profundo, se nos metió hasta lo más interno, hasta fundirse con nuestro espíritu. ¡Wow! Y eso es extraordinario. Marcos 4, versículo 26 al 29, decía también, fíjense, son palabras de Jesús, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. ¡Wow! El reino de Dios, ¿de qué está hablando? Está hablando del reino de Dios. Ojo, dijo, el reino de Dios es como, y empieza a narrar, o sea, el reino de Dios es como esto que ustedes van a escuchar. Interesante. Y miren lo que narra. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Está interesante, ¿eh? Repito, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Y la pregunta es, ¿y cómo sucede eso? Él dice, no lo sabe. ¿Por qué? Fíjense qué hermoso, ven el versículo 28, porque la tierra produce fruto por sí misma. La tierra de sí misma produce. ¡Wow! Primero la hoja y luego dice cómo produce. De nuevo ahí va. En estos dos procesos del sembrador que depositó semilla en la tierra, y luego de que la semilla empieza a crecer, en esas dos etapas escribe, ahí hay un proceso, hay dos procesos, del sembrador a que se siembra la semilla y de que la semilla empieza a desarrollarse. Y dos procesos, escribe otro detalle importante, porque esto lo tienes que agarrar hoy, te va a ayudar muchísimo para operar correctamente en el reino. Estamos hablando del reino de Dios, no de las invenciones humanas. Amén. Estamos hablando del reino de Dios, no de las mezclas que hay, de los reinos que se ven en el Antiguo Testamento y que la gente piensa que el reino de Salomón o el reino de David, eso es lo que nosotros tenemos que reproducir. No, estamos hablando del reino de Dios, de la consumación de los tiempos, del reino donde Cristo es el rey,
donde el Padre habla, los hijos obedecen, y es un reino espiritual, un reino que como es espiritual, surge desde tu espíritu e invade todo lo demás. Y este reino del que estoy hablando, ya dije que no es un reino de fantasías, no es un reino de imaginaciones, no es un reino de inventos, no es un reino de beneficios personales, repito, no es un reino de beneficios personales. Es un reino donde la voluntad del Padre es el centro. Es un reino donde el propósito del Padre es su placer y es nuestro placer. Es un reino donde solo hay un propósito, que es el de Él. Es un reino donde el todo es Cristo, no nosotros. Donde el todo es Cristo, no nosotros. Es un reino que tiene que ver con un propósito que Dios se hizo de antemano en sí mismo y a nosotros nos incluyó para que en ese propósito participáramos y disfrutáramos, por supuesto, de muchísimos beneficios. Pero no es un reino de beneficios personales, no es un reino de glorias personales. Entonces, este reino del que está hablando Jesús, porque Jesús está diciendo, dice, es muy parecido a un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. Dice, pon ahí en tus notas. En el reino de Dios tienes que entender que hay tiempos. Tiempo es importante. Tiempo es importante, es fundamental. Y luego dice, y esta semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. ¡Wow! Hay un poder interno. Hay un poder en esa tierra que somos nosotros por Cristo, porque es una tierra buena, porque es una tierra en donde no es una tierra humana, es una tierra real en el sentido de reino, donde las semillas que se están sembrando tienen las propias semillas un poder intrínseco y tienes tú dentro un poder multiplicador y desarrollador por la vida de Cristo que está en ti. Y dice, esta tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, de nuevo marca un tiempo. Después la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¡Wow! Entonces, escribe allí, si te das cuenta, cuando Hebreos dice, corramos con paciencia esta carrera, es porque está hablando no de que seamos solamente personas desesperadas, no solamente Dios, oigan, Dios no solamente quiere corregir tu desesperación, ¿cómo se le llama? Esa actitud de estrés, esos deseos de que las cosas sucedan rápido, sino que, escribe esto, si quieres operar correctamente en el reino, requieres uso de paciencia. Si quieres entender el reino, requieres práctica, uso de paciencia. La vida impaciente es una característica de estructura del mundo que todavía está en el alma del hombre. Repito, la impaciencia, la ansiedad, el afán son construcciones en el alma hechas por el sistema de este mundo, que el sistema de este mundo sigue bajo la corriente de las tinieblas. Entonces, esta virtud de Cristo en nosotros, esta vida de Cristo en nosotros que produce paciencia, es la que nos va a permitir entender, operar, disfrutar, ser, voy a decirlo así, ser tremendamente fuertes, estables, poderosos en el reino de Dios. Repito el versículo 26 de Marcos. Vamos allá. Marcos 4:26. Jesús dijo también, el reino de Dios es así. O sea que el reino de Dios
tiene tiempos. El reino de Dios requiere una acción nuestra o acciones nuestras, por supuesto, pero requiere también paciencia, requiere entender que de hecho el ingrediente, voy a decirlo, la materia prima del reino es poderosísima. Poderosísima ¿para qué? Para producir lo que el Padre quiere. Ok, Filipenses 4, quise tomar un ejemplo de cómo esta virtud de paciencia hace esto en una persona. Filipenses 4, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo ahora, él explica cómo es que el Señor en el reino de Dios, fíjense qué extraordinario, le capacitó para poder, le enseñó cómo se opera, cómo se trabaja en el reino, cómo se mantiene uno estable, cómo se mantiene uno fuerte, cómo se mantiene uno con alegría a pesar de las circunstancias. Porque esta virtud es extraordinaria, chicos. Esta virtud es una característica de madurez. Voy a preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí quieren madurar? ¿Cuántos quieren seguir creciendo en madurez? Venga, ¿cuántos de aquí quieren seguir creciendo en madurez? Si tú quieres seguir creciendo en madurez, dice Araceli Jain, yo. Didi Sansan dice, yo también. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en madurez? Dice Kika, yo también quiero crecer. Esto es importante, Kika, esto es importante. Liliana Martínez, bienvenida, saludos. Vero Castro dice, yo, por supuesto. Oigan, chicas, chicos, esto es fundamental. Madurez espiritual no se alcanza, no se logra, ni se avanza en madurez con estructuras de ansiedad, con estructuras de afanes. Saludos, Juanita, un abrazo. Dice Juanita que ella también quiere madurar. Bien, Juanita, estás en un buen lugar, ¿eh? Estás en un buen lugar. Casa de Justicia, no tenemos otro propósito. En nuestra visión decimos que Cristo sea formado en cada persona. Es una de las verdades que nosotros buscamos sembrar en nuestro corazón. Somos formadores, somos ayudantes y facilitadores y colaboradores con Dios. ¿Para qué? Para que la gente madure, porque madurez les va a permitir disfrutar la herencia. Entonces, ojo, si no desarrollamos la paciencia, si no permitimos que la paciencia de Cristo, Eliana Bernal dice yo, Eugenia dice yo también, así es. Pero oigan, si no dejamos que esta virtud de Cristo se desarrolle en nosotros, madurez será siempre un asunto pendiente, será madurez un lugar al que nunca lleguemos. Esto que estamos hablando es fundamental para la madurez. Miren la manera en que el apóstol Pablo vive su vida. Es una vida de reino. No podemos decir que Pablo es un perdedor. No podemos decir que Pablo es un mediocre. Tampoco podemos decir que es un fracasado. No podemos decir que Pablo es un ignorante. No podemos decir que Pablo es un inútil. Perdón por lo que ahorita lo voy a leer para que se den cuenta a qué me refiero. No podemos decir que el apóstol Pablo estaba errado a tal grado que por eso pasaba lo que pasaba. Miren, ven esto. Bienvenida Jacqueline Juárez, un abrazo, qué bueno que te conectas. Fíjense lo que dice Filipenses 4, versículo 11 al 13, está muy bueno. No lo digo, y ustedes seguramente ya han escuchado este pasaje. No lo digo porque tenga escasez, es Filipenses 4 del 11 al 13, por ahí para que lo pongas en tus notas. Fíjense, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Aquí vemos esta virtud aplicada en la vida diaria. Fíjense qué extraordinario. He aprendido a contentarme. Escribe en tus notas. Esta virtud, esta capacidad de Cristo en nosotros, te va a poner un carácter extraordinario.
va a producir en ti un contentamiento. Contentarse no es ser conformista. Contentarse es tener la capacidad de disfrutar cualquier circunstancia que tú vivas en la vida y que tengas la capacidad, ¿sabes de qué? De ser un buen administrador en la diferente circunstancia que tú te encuentres. Estar contento va pegadito de estar agradecido con Dios porque lo que tienes viene de Él y voy más allá. Y no es lo que te define lo que tú tienes físicamente, sino que tú realmente sabes que en Cristo lo tienes todo. Entonces dice, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Entonces escribe, esto es algo que se aprende. La pregunta es, ¿de dónde se aprende? Escribe, se aprende de la vida de Cristo que está en mí. Oigan, ¿alguna vez vieron afanado a Jesús por lo financiero? ¿Lo vieron angustiado por qué ha de comer? ¿Por qué van a tener para mañana, para desayunar? ¿Lo ves en algún momento a Jesús afanado porque ya se nos acabó la ropa? ¿Lo ven afanado por dónde vamos a dormir? ¿Por dónde vamos a comer? Por cuánto dinero tendremos nos alcanzará para hacer el viaje a Capernaum, nos alcanzará para cruzar el mar, tendremos los recursos para hacerlo. Nunca ves a Jesús en esa condición. Qué extraordinario. Nunca. Dice, madurez no es reírnos, como dice, madurez, ay, no lo alcancé a ver. Bueno, ahorita que regrese, a ver si regresa. Ya se trabó aquí. Bueno, entonces nunca vemos a un Jesús angustiado, nunca vemos a un Jesús afanado. Entonces, esa característica, esa virtud de nuestro Señor Jesucristo, de estar contento, alegre, feliz, de estar satisfecho con lo que tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que a Cristo le gobernaba, obviamente, era lo eterno, no era lo natural. Ese es el fondo de esta virtud que es maravillosa. Esta virtud es una virtud que comprende que lo eterno es lo que gobierna lo natural y que lo natural realmente es pasajero, es temporal, pero lo que me gobierna es lo eterno. Entonces el apóstol Pablo dice, yo aprendí a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! Cualquiera. ¿Ustedes conocen a alguien que se enoja cuando las cosas no andan bien? ¿Conocen a alguien que se enoja cuando no llegó el cheque como se esperaba que llegara? Dice Marilu Castillo, mis circunstancias no depende de mi madurez, sino en mi permanencia en Él. No, pues claro, la madurez no me la dan las circunstancias. La madurez no me la da lo que yo estoy viviendo en la tierra. La madurez me la da la comprensión que yo tenga de lo eterno. ¡Wow! Repito, la madurez, yo crezco en madurez cuando yo crezco en entender lo eterno. Y cuando yo crezco en entender lo eterno, entonces eso eterno me empieza a gobernar y puedo entonces gobernar cualquier circunstancia terrenal. Jacqueline dice, hola, buenas noches, saludos, qué bueno que estás conectada. Angie Villanueva, saludos, qué bueno que estás conectada. Así es. Entonces, ponen tus notas. Obviamente, los que nos están escuchando, toda nuestra amada Casa de Justicia en todos lados donde están y nuestros amigos que nos escuchan, yo les doy un consejo pastoral, les doy un consejo. Tienes tú que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, tienes tú que hacer una gestión personal, lo necesario, tienes que escuchar edificadores y maestros, tú tienes que ir a la Escritura, tienes que pedirle al Señor también que te revele que toda esa realidad eterna. No puedes tú caminar pensando que lo que Cristo te dio, te aportó, que la vida de Cristo es algo pequeño o es algo insignificante. Por eso, cuando nosotros no le damos la dimensión correcta a lo eterno, entonces lo terrenal te gobierna. Y cuando lo terrenal te gobierna, el afán, la preocupación,
la ansiedad, los miedos, los temores te invaden y entonces empieza a operar tu vida en angustia y en desesperación, en temor, en inseguridad. Pero cuando comprendes lo eterno, wow, cuando conoces tu herencia, cuando ves la magnitud de Cristo impartido, todo lo que te da, miren todo lo que hemos visto en este año, ya tenemos más de un año, y yo sé que tú en tu iglesia has visto más, porque muchos de ustedes tienen pastores extraordinarios, maestros excelentes que les enseñan la palabra de una manera extraordinaria, y tú vas a tu congregación y te enseñan verdades eternas, verdades de lo eterno, que si tú tienes oídos de discípulo, oídos correctos, debes de ser edificado y debes de ser ensanchado en esa realidad eterna, y esa realidad cuando está creciendo en ti en claridad, entonces empieza tu vida a ser gobernada por lo eterno. Por eso mi consejo es, chicos, si amamos madurez, queremos madurar, somos apasionados por madurar, chicos, tenemos que meternos a ser edificados, tenemos que dejarnos entrenar, tenemos que entender que la iglesia es un centro de entrenamiento. Decía yo el domingo en una iglesia donde estuve, les decía, es que tú vienes a la iglesia a recibir la información correcta. O sea, entiendo que mucha gente va a la iglesia a muchas cosas, pero lo más importante que hace, no quiero parecer dogmático, pero de lo más importante que hace la iglesia es darte la información correcta que tú necesitas para que tu alma empiece a tener luz, empiece a tener la buena noticia de lo que ya sucedió en Cristo Jesús y que tú lo tienes dentro. Y entonces empiezas a romper lo temporal y empiezas a ser gobernado por lo eterno, y entonces disfrutes. Miren esta vida, vean la vida de Pablo, ven este ejemplo. Entonces dice Pablo, por eso yo he aprendido a contentarme. O sea, yo, sea cualquiera la circunstancia, yo estoy contento. Cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, yo estoy contento. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjense qué interesante, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El tema no es prosperidad, ¿eh? El tema es paciencia, porque a lo mejor se van a conectar muchos. Está hablando, a ver si nos enseñan, a ver cómo hacemos dinero. No, el tema no es cómo hacer dinero. El tema es cómo no te gobierne lo temporal y seas gobernado por lo eterno. Y eso se traduce en paciencia. Repito, el tema es cómo es que no seas gobernado por lo temporal y seas gobernado por lo eterno, y eso produce paciencia en tu vida en esta tierra. Dice, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, fíjense, y por todo estoy enseñado. Eso está muy bueno. O sea, escribe, yo necesito tener un corazón enseñable. Si tú no tienes un corazón enseñable, es muy difícil que tú puedas crecer y puedas derribar toda esa estructura que te fue levantada por este sistema del mundo. Si tú no tienes un corazón enseñable, no vas a tener las herramientas para destruir toda la estructura de falsedad que se te sembró. Entonces, me encanta cómo el apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Eso lo dice el 12. Y el 11 leímos que he aprendido. Fíjense, primero dice, he aprendido y estoy enseñado. ¡Wow! Entonces, esto se tiene que aprender, esto se tiene que enseñar. Tremendo. Ojo, y luego dice, así, ¿para qué aprendí? ¿De qué fui enseñado? Vean qué hermoso. ¿De qué fui enseñado? Fui enseñado para estar saciado
como para tener hambre. ¡Wow! Enseñado para estar saciado, así para estar saciado, como para tener hambre. ¡Wow! ¡Qué capacidad! O sea, yo soy, en otras palabras lo diríamos el mexicano iztapalapense. Es como si Pablo estuviera diciendo, me he convertido en todoterreno. No hay circunstancia que yo no pueda superar. No hay circunstancia que me quite el ánimo correcto. No hay circunstancia que me deprima. No hay circunstancia que me detenga. Sea cual sea mi circunstancia, estoy entrenado. Soy un hijo de alto nivel, soy un entrenado, tengo entrenamiento de élite en el reino de Dios. Tengo la capacidad, ese es el poder de la paciencia. Tengo la capacidad de soportar carestía y tengo la capacidad de soportar abundancia. Y cualquiera que sea mi circunstancia, ninguna de las dos me gobierna. Ni la carestía ni la abundancia me gobierna mi realidad eterna. No me gobierna ni la carestía ni me gobierna la abundancia. Me gobierna mi realidad eterna. El Señor me entrenó para vivir así. El Señor me entrenó para operar de esta manera. ¿Por qué? Dijimos en el otro pasaje de Jesús en el libro de Marcos, porque el reino es así. El reino es poderoso. Por eso el hombre que sembró la semilla puede descansar, porque sabe que hay un poder en la semilla y sabe que hay un poder en la tierra. Tú hoy puedes descansar, porque cuando te das cuenta del poder del Cristo que te habita, puedes descansar y puedes estar seguro que lo que pases en este tiempo, eso es temporal. Porque en lo eterno, los recursos que tú manejas, tus recursos eternos, la realidad eterna que está en ti, el poder de la vida de Cristo dará tremendo fruto. Dará tremendo fruto. Dice Marley, saludos pastora Marley hasta Colombia, un abrazo enorme. Tenemos resiliencia, dice el reino, híjole, ya no alcancé a leer. Dice, el reino está por encima de cualquier dificultad. Así es, pon ahí, el reino está por encima de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia. Acuérdate, la tierra prometida que Dios le entregó a Israel no era una tierra llana, no era un llano, no era una pradera. La tierra prometida, y tú dices, ¿por qué está en la Biblia ahí? A lo mejor hasta te lo pasaste cuando ibas leyendo la escritura, te pasaste donde decía, y había montañas, y había valles, y había ríos, y había minas, y había lagos, y había mares. Tú pensarás, eso no es importante y te lo pasaste. No, te voy a decir, la vida, la tierra prometida de Israel es la vida en Cristo tuya. La vida en Cristo, la vida en Cristo no es una vida llana, es una vida donde Dios te pondrá en un monte, después te bajará a un valle, después pasarás por un llano, después cruzarás un río, después cruzarás un lago, después tendrás que cruzar un mar, después regresarás a otro monte, después bajarás de nuevo a un río, y así es la tierra prometida. Por eso requieres esta tremenda virtud de paciencia. Por favor, ya salgamos del huevo que nos metió el evangelio incorrecto, que enseñó tanto tiempo que si tú venías a Cristo, todas las cosas se iban a suceder para bien de ti y que no iba a haber mayor problema, porque el Señor te guarda. ¿Y cómo el Señor no va a guardar a sus hijos? Claro que el Señor te guarda, pero a la tierra que tú entraste, que es poderosa, que produce riquezas, que en sí misma, como dijo el sembrador, bien lo sabía, la semilla y la tierra en sí misma tienen el poder de producir. La tierra a la que tú entraste tiene el poder en sí misma de
todas las riquezas, de producir todo lo necesario a través de tu vida. Pero tienes que saber que esa tierra tiene puntos altos, esa tierra tiene puntos bajos, y Pablo aquí lo está diciendo. O sea, he estado en los puntos altos, he estado en abundancia, pero también he estado en los puntos bajos, he estado en la escasez. Pero quiero decirles una cosa, estoy entrenado, dice Pablo, fui entrenado por el Espíritu. O sea, fui entrenado, ¿por qué? Porque me cautivó lo eterno. Cuando te cautiva lo eterno, vuelvo a decirlo, no me quita el gozo, la escasez, no me pone más gozo la abundancia. Lo eterno es lo que llena mi corazón, y lo eterno es lo que me gobierna y es lo que me mantiene estable. ¡Wow! Ileana Bernal dice, por esa enseñanza, me imagino que te refieres a ese evangelio, hoy muchos hijos se regresan cuando empiezan los procesos. Así es. Gracias, Ileana. Muchos se regresan, se espantan y se van. Y la gente dice, no, que esta era la mejor vida. Claro que es la mejor vida. ¡Ey! Entraste a la tierra prometida. Porque vas a estar va de nuevo, porque vas a estar en una montaña. Seguramente descenderás a un valle. Caminarás por un río. Pero ¿sabes qué? El poder de esa tierra es ilimitado. De sí misma produce, porque la tierra prometida es un tipo de Cristo. Cristo es la tierra prometida. Cristo es tu tierra prometida. De sí misma produce riquezas. Y tú sabes que de hecho ese Cristo es la mayor riqueza, y esa riqueza está en ti. Todo está presupuestado en Él. Pablo decía, no importa, puedo estar en abundancia, no importa, puedo estar en escasez, sé vivir. Me gusta esa palabra, sé vivir, sé vivir. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú sabes vivir? Es una buena pregunta. ¿Tú sabes vivir? ¿Sabes vivir? Dice, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. ¡Wow! Sé vivir. Escribe, solo el Cristo que me habita, y yo teniendo una perspectiva correcta de lo eterno, me hace vivir correctamente. Eso me enseña a vivir correctamente en la tierra. Mira, cuando tú conoces tu realidad espiritual, cuando ves en un grado mayor la vida de Cristo en ti, cuando conoces tu propósito y destino, cuando comprendes lo eterno en su magnitud, que no nos va a alcanzar toda la vida para comprenderlo todo, pero cuando has avanzado en comprender lo eterno, por la perspectiva eterna, tú vas a saber vivir la vida en la tierra. ¿Quién es el que no sabe vivir la vida en la tierra? El que es gobernado por la tierra. ¿Cómo yo puedo saber vivir mi vida en la tierra? Cuando soy gobernado por el cielo. Si el cielo me gobierna, entonces podré saber vivir en la tierra. Lo mayor, escribe, esto es un principio que siempre lo vas a ver en la escritura, lo mayor gobierna lo menor, siempre. Por eso Jesús decía, el que es del cielo y el que vino del cielo, hablando de él, pero no solo de él, sino de sus hijos que también venimos del cielo, dice, el que viene del cielo está sobre todo. ¡Wow! El que viene del cielo está sobre todo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes de aquí vienen del cielo? Dice, no, pastor, yo vengo de Chimalhuacán. Yo vengo de Chinconcuac. Yo vengo de Chicoloapan. Yo vengo de... Puedes decir de cualquier lugar. Pero tu realidad eterna es que tú vienes del cielo. Fuiste engendrado por Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de arriba. La traducción correcta no es nacer de nuevo, allí, en ese pasaje con Nicodemo, ¿vale? En ese pasaje con Nicodemo, la traducción correcta es necesitas nacer de arriba. Porque lo de arriba gobierna lo terrenal. Porque tú y yo en Cristo estamos diseñados para gobernar lo terrenal. Pero ojo, gobernar lo terrenal no significa que siempre estarás allá en las abundancias. No, el gobierno sobre lo terrenal te da la capacidad
de estar contento. Esto está buenísimo, a mí me encanta eso. De estar contento aunque estés en la escasez o estés en la abundancia. Tú no eres gobernado por ninguna de esas circunstancias. Tú estás entrenado por tu realidad espiritual y por tu entendimiento de lo eterno, y tú puedes gobernar sobre todo eso. ¡Wow! Entonces dice Pablo, así, para estar saciado, como para tener hambre, así, o sea, lo digo de nuevo desde el principio, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo, y ahí viene la fuente, allí subraya el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, esa capacidad, escribe, sale del Cristo que me habita. O sea, todo eso lo puedo superar, por el Cristo que tengo dentro. Y ese Cristo que yo tengo dentro es tan poderoso que cuando manifiesta su vida, entonces puedo yo, porque acuérdense lo que dice el versículo 11, él habla de que esta capacidad de Cristo en él le permitía estar contento en cualquier circunstancia. Repito, ese Cristo, va de nuevo, que tenía dentro, le dio la capacidad de estar contento en cualquier circunstancia. Y eso, ¿sabes qué es? Paciencia. Todo eso lo dije para llegar al punto de que eso que Pablo está manifestando es paciencia. Esa capacidad, tiene muchas definiciones paciencia, ahorita las voy a leer y ya con eso casi vamos a terminar. Pero esta palabra tiene una carga enorme de una definición. Una definición de paciencia es aguante. Sí, es aguante. Yo sé que hay muchas definiciones muy bonitas y están bien. Vamos a tocar varias de ellas. Pero la palabra paciencia dentro de primera raíz es resistencia. ¡Wow! O sea, esta virtud de Cristo te da tremenda resistencia. Liliana Verdad dice, esa verdad tiene que ser revelada a nuestra ciudadanía. Claro, si tú conoces tu ciudadanía, entonces tú no quieres hacer casa. Miren, cuando Abraham comprendió en un grado su ciudadanía y que esa ciudadanía era mayor, él dijo, yo no hago casa en esta tierra, y dice Hebreos, por eso habitó en tiendas. Yo no hago casa en esta tierra porque yo espero una ciudad mejor. Yo anhelo una ciudad más gloriosa, más poderosa. Yo anhelo una ciudadanía, yo anhelo una estancia eterna mayor, superior a la tierra prometida, donde de hecho él incursionó. Él estuvo allí, la recorrió toda, de norte a sur, de este a oeste. Y aún así no hizo una casa. Él no dijo, ya llegué a la tierra prometida, e hizo una casa en la tierra prometida. Los judíos no lo entendieron, sí dijeron, esa es nuestra tierra prometida. Y ellos sí quisieron hacer una casa, y hoy se están peleando por la casa. Bueno, este es otro tema, pero aquel que es gobernado por lo eterno, aquel que tiene una visión celestial, aquel que puede ver lo eterno, no establece su casa en la tierra y no es gobernado por las circunstancias terrenales. Escribe, una de las formas de esclavitud y de inmadurez que operan en el alma es la dependencia. Repito, una de las formas de esclavitud y de inmadurez que operan en el alma, esto te puede servir, es la dependencia de las propias expectativas naturales. Repito, una de las formas de esclavitud que operan en el alma y una de las formas de inmadurez es la dependencia
de las propias expectativas naturales. O sea, la gente que es gobernada, ¿por qué? La gente que es gobernada por lo terrenal, por lo temporal. Marley Rivero dice, tenemos la capacidad en Cristo de pasar por procesos difíciles sin que estos nos destruyan. Así es, el reino gobierna. ¿Y sabes qué, Marley? Y pasar por esos procesos difíciles, porque voy al punto, porque paciencia tiene otra connotación también. Fíjense, paciencia es sinónimo de longanimidad. Apunta allí, longanimidad. Algo así como longaniza suena, pero no es longaniza, es longanimidad. Y es que, Marley, sí, esta virtud nos da la capacidad de pasar procesos difíciles, pero no solo que no nos destruyan, porque el reino gobierna, sino aparte, pasarlos con un temperamento estable. ¡Wow! Longanimidad, literalmente, la definición más sencilla es largura de ánimo. Pudiera ser un ánimo correcto, permanente y largo. ¿Han visto que hoy está de moda la palabra bipolar? Bipolar, que ahora, bueno, se le ha definido a una persona que de repente está de buena onda y de repente está mala onda. Así decimos en México, está en buen plan y de repente se puso en mal plan. Una persona que está contenta y de repente está enojada. Eso siempre ha sucedido porque esa es una característica de la carne, esa es una característica de la insatisfacción humana. No puede haber una permanencia de ánimo, mucho menos una largura de ánimo, porque eso solo es producido por la vida de Cristo en nosotros. O sea, wow, si tú hoy estás escuchando esto, quiero decirte, ven a Cristo. Si tú no estás en Cristo, ven a Cristo, porque Él puede producir en ti voy a decirlo así, puede producir en ti por fin un temperamento estable. Bueno, hay gente que incluso tiene un temperamento terrible, tiene un carácter terrible, aunque le está yendo bien. O sea, aunque les está yendo bien, se comportan terriblemente mal. Ni se diga cuando no les va bien. Entonces, imagínense tomando un poco las palabras que decía Marley. Gracias por todos sus comentarios, chicos. Sigan escribiendo. A nosotros nos enriquece. A mí me enriquece y me ayuda. Y gracias por sus comentarios. Pero lo que decía, no solo nos permite superar cualquier circunstancia terrenal, adversidad, porque el reino de Dios gobierna, sino aparte, vean esto, pasamos la adversidad con un carácter estable, con un temperamento correcto, con una largura de ánimo. Y esa palabra ánimo también puede ser traducida pasión. En otras palabras, con una pasión que supera la circunstancia terrenal. Repito, una pasión que supera la circunstancia terrenal que yo esté viviendo. ¡Wow! Y miren que cuando el mundo ve eso, entonces el mundo va a decir, este cuate está hecho de otra cosa. Porque cualquier persona que estuviera pasando lo que él está pasando, estuviera destrozada. Pero ¿por qué a por qué este no se ha quebrado? ¿Por qué este no está destrozado? ¿Por qué este no está derribado? ¿Por qué no está destruido? Por un motivo. Porque tú y yo tenemos la vida del indestructible que es Cristo. Y porque esa vida se está manifestando y nos está haciendo como un todoterreno. Su carácter en nosotros y su paciencia en nosotros manifestándose en un ánimo estable. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque es Cristo. No somos nosotros. Es Él manifestándose a través de nosotros. Entonces, Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos allá. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Hebreos 12, 1 y 2. Filipenses, gracias Ofe, dice Ofe, Filipenses 3:20. Fíjense qué hermoso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Apunten ese. Dice, muchas personas
Dice Noemí Contreras, muchas personas dicen, es que así es mi carácter. Es cierto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que así es mi carácter? Y es más, si ves a mi mamá, así era mi mamá. Y si conoces a mi abuelita, así era mi abuelita. Y ves a los Iniestra, todos los Iniestra éramos así. ¿Han escuchado eso alguna vez? Todos los Contreras éramos así. Todos los López éramos así. Nomás que te damos una buena noticia. Tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Tú no eres otro Contreras. Tú no eres otro Iniestra. Tú no eres otro López. Tú no eres otro Amador Palma. Tú no eres otro Santaella. Tú no eres otra Quirós. Tú no eres otro Flores, otro Rosas, otro Castro. Tú eres una nueva creación. Tu linaje es celestial. Tu genética es divina. Fuiste engendrado por Dios. Entonces, aplica. Si fuiste engendrada por Dios o engendrado por Dios, te vas a parecer a tu papá. Qué hermoso. Te vas a parecer a tu papá. Te vas a parecer a tu papá. Inevitablemente. Y sí vas a decir, es que soy como mi papá. Porque es la característica que tú vas a empezar a manifestar. Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya vieron cómo se corre esta carrera? Escribe con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. Con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Él es el autor y el consumador de la fe, el cual nos da el ejemplo por el gozo puesto delante de él. ¿Ya vieron? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y se sentó ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Entonces, escribe, esta virtud de paciencia, ¿qué empieza a hacer en tu alma? Apunten los que están apuntando, esto es muy importante para que no se te olvide. Digo, es mi sugerencia. Esta paciencia, esta virtud espiritual, va a empezar a llevar a tu alma a aceptar las circunstancias adversas. Fíjate, a aceptar las circunstancias adversas sin elevar expectativas humanas y temporales acerca de cómo se van a solucionar. La paciencia nos enfoca en los resultados eternos. Esto es bien importante, eliminando toda forma de ansiedad del alma. Repito, esta paciencia es una virtud espiritual que lleva al alma a aceptar las circunstancias adversas. Esto suena fuerte, porque hay mucha gente que no quiere aceptar las circunstancias adversas. Y pierde, fíjense, y pierde por no aceptar esa circunstancia adversa, o por echarle la culpa al diablo, o por echarle la culpa a alguien, o por incluso echarle la culpa a Dios, porque ¿qué pasó? No que me ibas a guardar. El no aceptar la circunstancia adversa provoca que ciertos resultados eternos que el Señor quiere producir no se produzcan. Entonces la paciencia nos enfoca en los resultados eternos. Escribe allí. Una cosa que los apóstoles escribieron que es muy importante es que ellos pudieron encontrar, fíjense, pudieron encontrar que en los hijos de Dios las pruebas y las tribulaciones dejaban resultados eternos en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que todo en sus vidas estaba gobernado por lo eterno. Y entonces, cualquier circunstancia que ellos vivían, ellos no estaban pensando en ya rápidamente que esto se termine. ¿Cuándo se va a terminar mi problema? Sino ellos aprovechaban lo que estaban viviendo, la circunstancia que estaban pasando, aprovechaban porque les dejaba
y ellos así lo definían, un mayor peso de gloria, la circunstancia que ellos vivían. Esta paciencia, escribe, entonces te enfoca en los resultados eternos, más que en que termine pronto el problema. Es tremendo eso, ¿eh? Esta paciencia elimina toda forma de ansiedad del alma. Qué importante es. La paciencia elimina toda forma de ansiedad de tu alma. Por eso, escribe, si quieres madurar espiritualmente, debes de crecer en la capacidad de entender lo eterno, de entender que los resultados de todo lo que pasa en tu vida tienen que ver con lo eterno. Efesios 1, versículo 18, el apóstol Pablo lo dijo así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, a la que Él os ha llamado. Fíjate, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. O sea, la esperanza que Dios tiene en ti, porque Él te llamó con un propósito. Y dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pero escribe, una de las esclavitudes que tiene el hombre en el alma es que el hombre no ve la expectativa que Dios tiene, sino que el alma humana tiene sus expectativas personales. El alma humana quiere definir cuáles son los resultados que se deben de tener. Por eso el alma humana, si se dan cuenta, cuando tiene un problema, el alma humana quiere poner una fecha para que ese problema se termine. O si no, cuando ya pierde la esperanza, el alma humana interpreta que ese problema nunca va a terminar. De hecho, el alma tiene mucho esa actitud. Me refiero al alma no formada, me refiero al alma humana. Tiene la actitud de que de eternalizar los problemas. Pero cuando vas creciendo en madurez, entonces tú defines el problema como lo definieron los apóstoles, que decían, esta tribulación leve y pasajera, fíjense, leve y pasajera, mientras el alma humana dice, esta tribulación nunca va a terminar. ¿Han platicado con personas que ven como que sus problemas nunca van a terminar? Eso es muy común. La gente piensa, es que ¿cuándo va a terminar esto, pastor? Creo que esto nunca va a terminar. Este problema que tengo creo que no tiene fin. ¿Por qué? Porque no tienes la expectativa de lo eterno. Cuando tú sabes y conoces la expectativa eterna, o sea, lo que el Señor está produciendo en ti, tú dices, esta tribulación es leve y es pasajera. ¿Por qué? Porque lo que estoy yo viviendo, lo que va a hacer, que va a producir un peso de gloria, o sea, me va a dejar un resultado eterno. Es extraordinario. Por eso es necesario que maduremos, familia. ¿Por qué? Porque tu alma, si sigue dependiendo de que todo lo natural se alinee a como ella quiere, seguirá siendo esclava, seguirá siendo niña y seguirá no entendiendo las circunstancias que pasan en su vida. La paciencia, escribe, la paciencia es una evidencia del gobierno de la vida espiritual sobre el alma. Repito, la paciencia es una evidencia de que te está gobernando el espíritu. En otras palabras, de que la vida espiritual que tú portas, que es la vida de Cristo, está gobernando el alma. Repito, mientras el alma está enfocada en lo temporal, cuando la vida espiritual que tú portas empieza a gobernar, entonces esa alma empieza a rendirse a las expectativas eternas. Y esa alma, entonces, en la dificultad, empieza a responder correctamente.
Lo que decía hace un rato, empieza, decía el apóstol Pablo, yo he aprendido el secreto de estar contento. He aprendido el secreto de estar contento. El secreto de permanecer estable. ¿Por qué? Porque el gobierno espiritual entonces superó o gobernó más bien al alma, y entonces el alma se sujeta a la realidad eterna. ¡Wow! Eso está extraordinario. Escribe, la vida espiritual que tú portas tiene una visión más alta y eterna de la vida. Repito, la vida espiritual que tú portas tiene una visión más alta y eterna de la vida. Por eso, ¿qué es lo que te conviene? Pues lo que te conviene es crecer en tu realidad espiritual, conocerla mejor, dejar que ella te gobierne, para que las circunstancias que tú vivas, como dije hace un rato, puedes estar en el monte o puedes estar en el valle, puedes estar arriba o puedes estar abajo, pero ninguna de esas circunstancias te gobiernan porque conoces y eres gobernado por lo eterno. Eso es maravilloso. Escribe, la paciencia no es algo que se procura desde el alma, sino es consecuencia de una vida espiritual que te ha sido dada. Repito, la paciencia no es algo que se produce en el alma. ¿Se acuerdan lo que dije en un principio? Esta paciencia no es producida por ti. Esta paciencia es producida por la vida espiritual que te fue dada. ¡Wow! Porque esa vida espiritual que te fue dada, vuelvo a decirlo, tiene dentro de ella todos los códigos del reino de Dios y de lo eterno. Y ahora esa vida espiritual lo que está haciendo es informarte de esa realidad en la cual ya estás, pero tu alma está muchas veces ajena de esa realidad espiritual por la vida terrenal y por la construcción humana que ha tenido por años. Por eso el otro día, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de salvación? Yo les decía, cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, su espíritu vino a la vida porque se le depositó la vida del Hijo. ¡Wow! Eso es extraordinario. Pero si te preguntara, ¿y en su alma qué pasó? Pues en su alma no pasó prácticamente nada. Entonces, de lo que se trata, por eso el evangelio lo necesitamos. Necesitamos las buenas noticias de lo que pasó en nuestro interior en Cristo, para que el alma conozca esa realidad y entonces se sujete y se rinda a esa realidad, y a eso se le llama el gobierno de Dios. Amén. Por eso, cuando nos humillamos y buscamos conocer nuestra realidad y nuestra posición espiritual, la virtud de la paciencia comienza a producirse. Repito, por eso cuando una persona empieza a conocer su realidad espiritual, empieza a rendirse a esa realidad, ¿saben qué es lo que empieza a pasar en su vida? Empieza a salir, a producirse, se empieza a ver una paciencia natural. ¿Por qué? Porque esta virtud está fundamentada, está parada en la realidad de lo eterno. Entonces, cuando tú conoces esa realidad, cuando tú creces en esa vida espiritual que te ha sido dada y conoces más y mejor y más profundamente y te rindes a esa realidad, entonces lo que empieza a salir a través de tu vida es esta extraordinaria virtud. ¿Por qué? Porque la paciencia es un resultado natural también de tu entendimiento de lo eterno. Comprendes lo eterno y sabes que lo eterno gobierna lo terrenal. Es extraordinario. Ok. Vamos a definir un poquito la palabra paciencia. Ahora sí que ténganme paciencia, si tienen con qué apuntar. Saqué muchas definiciones, otras las aumenté. Hay una que me gustó.
La palabra paciencia en la escritura, en el griego es macrotumía. Y una definición significa que es autocontrol, que no toma represalias de forma reactiva, que soporta los agravios infligidos por otros, sin necesidad de venganza y acepta de buen grado las situaciones irritantes o dolorosas. Ser sufrido significa ser sufrido y capta el sentido básico en una sola palabra, paciencia. Ok, otra definición. Macrosumía significa longanimidad. Fíjense qué interesante lo que te decía. Y significa soporte, significa aguante, significa obviamente paciencia. Esta palabra macrosumía significa clemencia. La palabra longanimidad, ¿qué significa? Son dos palabras, macros, que significa largo, y sumos, que significa temperamento. Y esta palabra temperamento puede ser traducida también como pasión. Entonces, si nosotros unimos estas dos raíces griegas, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y esta definición me gusta. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra que una raíz es largo y la otra es temperamento o pasión? Bueno, pues lo que nos quiere decir es que esta macrosumía o paciencia significa temperamento o pasión permanente o larga. ¡Wow! Es interesante. El apóstol Pablo le recomienda a los pastores ejercer esta virtud. Y les dice de hecho, tener paciencia con todos. Está interesante. Tener paciencia con todos. O sea, en otras palabras, tener un temperamento estable y correcto con todos. ¿Cuántas veces hemos visto a tantos ministros irritados, molestos, enojados, heridos, lastimados? Y decía una persona, y hasta buscando consejería y restauración, y hasta buscando sanidad interior, y van a las terapias, no lo publican, pero van a las terapias de sanidad del alma. ¿Por qué? ¿Por qué está un pastor tan herido? Ah, bueno, pues porque nos ha faltado, voy a decirlo así, recurrir a la vida de Cristo. No podemos pastorear en nuestra propia vida. El pastor de los pastores es Él. Tenemos que dejar que Él pastoree, que sea su carácter. Porque el apóstol dice, tengan paciencia con todos. Estaba buscando el pasaje, a ver si lo encuentro. Es en Primera de Tesalonicenses 5:14. Miren cómo dice. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, también nos exhortamos a que amonestéis a los desordenados. De ahí muchos son unos expertos para eso. No, si déjenmelos a mí, yo los amonesto. Amonestéis a los desordenados. Luego dice, alentéis a los de poco ánimo, alentar a los desanimados. Y después dice, y a que deis apoyo a los débiles. Repito, hermanos, les exhortamos a que amonestéis a los desordenados, fíjense. Alentéis a los de poco ánimo y que deis apoyo a los débiles. Y dice al final, ya que tengáis paciencia con todos. ¿Cómo? ¿Que tengáis paciencia con todos? Sí, o sea, que ya sea que estés amonestando, que estés alentando, que estés apoyando, tengas un carácter estable. Interesantísimo eso. Ese es un tema. Me adelanté porque es que es increíble. Pero esta palabra paciencia es precisamente tener un temperamento o una pasión permanente o larga. Wow. Producida por el Cristo que nos habita. Es un fruto de la vida de Cristo en nosotros. Qué extraordinario. José Luis Castellón dice, tener el conocimiento de lo que portamos. Claro, eso es una responsabilidad personal. Violeta Rodríguez dice, frutos del Espíritu. De latín, la palabra paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho.
Wow, eso último, y ahí nos vamos a quedar. Escribe, la paciencia está muy ligada con el tiempo. Está muy ligada con el tiempo. ¿Se acuerdan que los primeros pasajes que les di, cuando Jesús dijo, el reino es así, puso un ejemplo de tiempo? Dijo, un hombre sembró una semilla y se fue a acostar, se acostó, se despertó, se volvió a acostar, se despertó, y la semilla empezó a crecer, él no supo cómo, y después la semilla empezó en un proceso, primero el tallo, luego fue creciendo, luego la semilla, luego el fruto. O sea, escribe allí, la paciencia está íntimamente ligada al tiempo. Y obviamente, con esto quiero terminar, sin la vida espiritual, el tiempo es un factor que gobierna el alma. El tiempo con la vida espiritual, escribe, puede ser un recurso valioso. Pero el tiempo sin la vida espiritual puede ocasionarte ansiedades, temores, malas decisiones, afanes, mente dividida. Puede causarte estrés, puede causarte enfermedad, puede traerte infinidad de problemas. Por eso es importante, repito, que la vida espiritual, chicos, que la vida espiritual crezca en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, cuando crece en ti, entonces, vuelvo a decir lo que dije hace un rato, empiezas a tener una claridad de lo eterno. Y mira, cuando tú puedes ver lo eterno, administras correctamente el tiempo. Repito, cuando tienes una perspectiva de lo eterno, administras correctamente el tiempo. Cuando no tienes una perspectiva de lo eterno, tienes una distorsión del tiempo que estás viviendo. Lo que te decía hace un rato, no sabes definir si lo que está sucediendo va a terminar, no va a terminar. El alma se angustia y puede ser que incluso por no tener claro lo eterno, el alma tenga una ansiedad por lograr u obtener cosas lo más pronto posible. Uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo, y que la iglesia no está ajena de eso, es la satisfacción inmediata. O sea, la persona busca todas las cosas, pero las quiere ya, las quiere rápido, las quiere en el momento. La generación, desgraciadamente, de este mundo, en este tiempo, no tiene capacidad de esperar. No tienen capacidad de soportar. Es una generación, no solo de cristal, como ahora le llaman, sino es una generación impaciente. Es una generación que quiere que las cosas sucedan rápido. ¿Por qué? Porque la paciencia está ligada con el tiempo. Una persona que empieza a manifestar la virtud de la paciencia en su vida, empieza a administrar correctamente el tiempo, empieza a usar correctamente el tiempo. En otras palabras, lo eterno gobierna su tiempo cronológico. Entonces, no vas más rápido, no te estás adelantando. ¿Cuánta gente yo conozco, allá en Chinconcuac, bien lejos, que se adelanta a las cosas? Es muy atrabancada. Se avienta y tú dices, hey, ¿por qué no tuvo calma? Y se aventó y ¡pum! Después de ahí ya se dio un golpe. Y dices, no, es que va muy rápido. Pero también pasa a otras personas que de plano no se mueven y que van más lento de lo que deben ir y que no se mueven. Y tú dices, ese ya se tardó. No sé si ustedes han visto esa característica. Pero si tú ves a Jesús, por ejemplo, Jesús ni se adelantaba ni se atrasaba. Cuando fue a ver a su amigo Lázaro, la gente que no veía lo eterno dijo, te atrasaste. Llegaste tarde, se te avisó, te mandamos a una persona para que te dijera que tu mejor amigo estaba muriéndose. Y ahora que tú llegaste, ya se murió. Si tú hubieras llegado tarde, no hubiera muerto. O sea, esa persona
está interpretando mal el tiempo. Piensa que Jesús llegó tarde. Ahora, ¿Jesús llegó tarde? Por supuesto que no. Pero Jesús no camina al tiempo de la tierra. Él no camina al tiempo de lo terrenal. Y lo terrenal, ni sus amigos, ni ninguna persona lo gobierna. Él es gobernado por lo eterno. Es gobernado por el propósito del Padre. Él es gobernado por lo celestial y entonces Él va a otra velocidad. Mientras unos piensan que va muy lento, también otros piensan que Él va muy rápido. En algunos momentos piensan que va muy acelerado. ¿Se acuerdan también cuando su familia le dice al principio, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, pues ya manifiéstate, córrele, ve, aparécete, ve a Jerusalén y diles lo que tú eres. Y él les dice, no recuerdo las palabras, pero les dijo, ustedes no tienen ni idea de los tiempos. O sea, no tienen ni idea. Para ustedes cualquier tiempo es propicio. Wow. Creo que eso les contestó. Para ustedes cualquier tiempo es correcto. Una persona, fíjense, una persona gobernada por lo natural, por lo terrenal, cualquier tiempo es correcto. Una persona gobernada por lo eterno va dando pasos específicos, exactos, en el tiempo de Dios, a la velocidad de Dios. Y eso da los resultados del reino que Dios quiere que se den. Amén. Entonces, sin una vida espiritual, el problema es que el tiempo cronológico gobierna el alma y empieza a meter al alma en una presión tremenda. Y bueno, familia, por eso, la virtud de la paciencia, esta paciencia producida por la vida de Cristo en nosotros, es indispensable para tu vida espiritual. Y aquí hemos llegado al final de nuestra transmisión. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no